4 de la tarde, 50 minutos. Hay una iniciativa que impulsan las dos CTA, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que están, ustedes saben, en proceso de reunificación. Están lanzando una multisectorial, o por lo menos son eje, son centro de una multisectorial. La palabra multisectorial en Argentina tiene una historia, ¿no? Es decir, identificación de un objetivo concreto por parte de la política y distintos sectores que pueden no necesariamente venir de los mismos lugares, pensar exactamente lo mismo, pero sin embargo las multisectoriales han tenido, insisto, de la recuperación de la democracia para acá, y antes también, han tenido una fuerza muy concreta porque el mensaje es muy difícil de confundir. Va a tener una presentación formal el 29 de mayo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Entiendo que esto viene después de la movilización muy importante y muy ninguneada en términos mediáticos al Ministerio de Economía y a partir de encuentros organizativos en la sede de la CTA Autónoma ya a principios de mayo. Está el Cachorro Godoy, Hugo Cachorro Godoy, para charlar con nosotros, que es secretario general de la CTA Autónoma, para hablar un poco más en detalle de qué es lo que están pensando, qué es lo que están urdiendo. Hugo, soy Pablo Caruso, con todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, Gaby Radiche, Luis Paginiger y Néstor Restivo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por llamar. Gracias, Hugo, por atendernos. ¿Cómo caracterizarías lo que el 29 de mayo vamos a conocer públicamente? Como vos bien decías, el día jueves pasado, el 22 de mayo, realizamos una importantísima movilización de las dos CTA para, en el Ministerio de Economía, reclamar que el Estado Nacional devuelva a las provincias lo que le corresponde, recuperar la capacidad de un país federal, y para que se le quiten los límites a las discusiones paritarias y se deje de aplastar los salarios y los ingresos. En ese marco, y lo hicimos el 22 de abril, porque es el aniversario del Cabildo Abierto de mayo, lo que precedió en días el Cabildo Abierto que dio nacimiento a la patria. Una idea de pueblo participando de las decisiones en la construcción de la patria. En el marco de ese acto, convocamos a este encuentro para que no sea solamente la unidad de los trabajadores lo que enfrente y derrote a este gobierno, sino que necesitamos la unidad de todo el pueblo argentino y de sus organizaciones. Por eso el 29, en el aniversario del Cordobazo, en otro momento histórico, crítico de la vida argentina, ya cuando gobernaba la dictadura de Onganía, el pueblo fue protagonista y queremos que organizaciones de derechos humanos, de pequeños y medianos empresarios de la ciudad y del campo, de estudiantes, de universitarios, de distintas religiosidades que hay en nuestro país, podamos reunirnos y pensar no solamente un camino de resistencia común para vencer el gobierno de Milei, sino también un camino de propuestas para abrir tiempos de esperanza y no caer en nuevas decepciones como las que tuvimos en algún momento. Ese camino de unidad es el que vamos a estar no iniciando, porque siempre luchamos en común, pero ahora necesitamos construir una propuesta para decirle no al Fondo Monetario Internacional, para decirle no al hambre que nos impone este programa de ajuste y entrega, sino también para proponer soberanía, trabajo y producción como ejes vertebradores de una perspectiva de sociedad distinta. Hugo, comenzamos el programa charlando sobre las distintas voces de este fin de semana, solamente una muestra, digamos, porque parece que los diagnósticos respecto del plan económico, social y político de Milei están muy claros, sobre todo en quienes lo sufren y sobre todo en los espacios de la política que tienen proyectos de país o visiones de país muy, muy distintas. Pero la sensación es que lo que está faltando es acción, ustedes están proponiendo algo,
y alguna manera eficaz de interpelar a la sociedad muy dolida, muy castigada, que incluso en las elecciones que hubo por estas horas o en estas semanas, o bien no participa o tampoco ratifica modelos antagónicos a los de Milei. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Por dónde crees que la política y las dirigencias tienen que buscar esa manera de reconectar con la sociedad, entendiendo que el diagnóstico está? Si hoy los poderosos, que son una minoría, gobierna el país y utiliza las riquezas que genera la mayoría para fugarlas al exterior, es producto de la división de las mayorías populares, del desencanto con liderazgos que han dejado vacante su lugar y la necesidad de construir nuevos liderazgos y nuevos vertebradores de unidad. Entonces, esa convocatoria a la participación, a la unidad, es lo que hacemos desde estos cabildos abiertos, entendiendo además que hay un escenario donde la disconformidad, el rechazo, el reconocimiento de que este plan económico que nos plantea Milei ya fracasó y que lo único que nos puede traer aparejados es más estafa, más fuga de capitales, pero que eso no tiene una alternativa, lo que genera es la no participación, y eso se vio reflejado en las últimas 6 elecciones de distintas provincias, incluyendo la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ese desencanto, esa falta de participación, esa aparente apatía, puede ser funcional al sistema de despotismo que quiere instalar Milei, o puede ser el caldero donde esté generándose una rebelión que hay que de participación popular que hay que alimentar y organizar, y esa es la tarea del Cabildo Abierto que estamos convocando para el 29. ¿Qué tal, Hugo? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte si en relación al proceso de unificación de las dos CTA, más allá de lo que son las actividades organizadas en conjunto, la lucha en conjunto, en la calle me refiero, y en otros ámbitos por supuesto también, están pensando en la realización de un congreso que de alguna forma rubrique todo este proceso de unidad, sabiendo que tiene su complejidad, porque bueno, las dos CTA, no se trata únicamente, esto lo digo para la audiencia, no se trata únicamente de que 2 o 3 dirigentes se sientan y se ponen de acuerdo, sino los procesos de unidad en todas las provincias, en todos los regionales y demás, ¿no? Pero ¿cómo lo están pensando? Es así, lo primero, hay una decisión de unidad de las dos conducciones nacionales, y esa unidad primero se refleja en la lucha y en la planificación en común. Ahora, para que se profundice esta unidad, necesitamos involucrar a toda la militancia de todo el extenso territorio nacional en la Argentina, y por eso que estamos desarrollando plenarios en distintas provincias. El paso siguiente será definir un programa común para proponerle a la sociedad y una hoja de ruta para que esta voluntad de unidad se exprese también orgánicamente en una unidad orgánica a la que habrá que arribar con fórmulas originales, pero que mantengan firme, fuerte y sólida la idea de construir un nuevo modelo sindical, porque en la Argentina, para que la clase trabajadora siga siendo el vertebrador de un movimiento liberador, es necesario que integremos al conjunto de la clase trabajadora. El sistema capitalista hoy, como decía Francisco, apela al descarte, y nosotros tenemos que incorporar a los trabajadores precarizados, desocupados, subocupados, del campo y de la ciudad, a un proceso de unidad con lo que nos queda de trabajadores organizados sindicalmente y con empleos formales. Y esa tarea de construir un nuevo modelo sindical es lo que debe ratificar este Congreso, y este proceso de unidad, que no tengo ninguna duda va a culminar también en lo programático y en lo orgánico
para una central de trabajadores de la Argentina de nuevo tipo. Son definiciones muy importantes, sin duda. Hace algún tiempo, algunos meses en concreto, se escuchaba bastante hablar de la posibilidad de una nueva marcha del hambre, como lo que fue en la década de los 90. ¿Se está pensando en algo así, que puede tener estas características o características diferentes, pero en el mismo sentido político, no? Marcha del hambre, marcha del trabajo, marcha de la soberanía, digamos, frente por la riqueza del país, frente contra la pobreza. Seguramente algunas de estas ideas son las que se irán construyendo en esta cabildo abierto que vamos a realizar el 29, porque en esa unidad de las organizaciones del campo popular confiamos para que las medidas no sean, para que los encuentros no sean solamente de diagnóstico, de análisis o de propuestas teóricas, sino de acción para frenar el gobierno neofascista que nos quiere imponer un gobierno despótico y para abrir la expectativa y la esperanza a un nuevo escenario de gobierno con participación popular en la Argentina. Estamos charlando con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Néstor. Sí, ¿qué tal, Hugo? Cambio de Hola, tema, Néstor. pero tengo entendido que hoy las dos CTA iban a recibir al representante diplomático de la Embajada de Palestina en Argentina. No sé si eso se concretó. En cualquier caso, el contexto es que hay un crecimiento en el repudio internacional a lo que está haciendo Israel en Gaza. Y bueno, si se concretó o si se va a concretar, quisiera preguntarte sobre la postura que tienen las dos centrales al respecto. Sí, efectivamente se realizó esa reunión. Yo no pude estar porque estoy viniendo aquí a la legislatura de la ciudad a un encuentro en defensa de los organismos de derechos humanos y de las instituciones que está devastando el gobierno de Milei. Estuvieron otros compañeros de la CTA Autónoma junto con Baradel y otros compañeros de la CTA de los Trabajadores recibiendo al embajador de Palestina y expresándole la solidaridad, y se acordó difundir un comunicado de solidaridad y de puesta a disposición de nuestras dos centrales para todo lo que sea ayudar a la lucha contra el genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel en Palestina, toda la solidaridad con ese pueblo y nuestro apoyo a su reclamo de soberanía y de derecho a vivir en su propio territorio. Hugo, quiero hacerte una pregunta metodológica. Da la sensación que el gobierno maneja muy bien la creación del caos, ya lo hablamos bastante, a partir del libro de Da Empoli, Ingenieros del Caos, es decir, que el gobierno logra conducir la discusión pública con mucha astucia, de una manera muy asertiva. ¿Cuál es, a tu criterio, la mejor metodología? Quizá la están discutiendo, la están debatiendo, para que los problemas para que las agendas en realidad no las ponga eventualmente el gobierno con las empanadas con cuánto valen las empanadas, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, sino eventualmente con los problemas más profundos, que son los que más contacto tienen, por otra parte, con la mayoría de la sociedad. Mirá, si lo hubiéramos encontrado, ya hubiéramos podido generar un escenario diferente en el debate público, por lo menos de menos desconcierto. Si no lo hemos logrado, eso tiene que ver con la dispersión del campo popular y con este vacío de liderazgo y la necesidad de construir nuevos liderazgos. Construir una agenda en la Argentina requiere protagonismo del pueblo. Por eso la primera decisión es no abandonar las calles, no abandonar el debate público, hacer de la soberanía popular y de la soberanía nacional dos factores de valores que no se desvinculen de la vida cotidiana: la lucha contra el hambre, la lucha contra la precariedad laboral y que la unidad tenga que ver con resolver problemas concretos de la gente y no una unidad solamente abstracta.
son algunas de las cuestiones que nos interesan poner. Por eso es que las dos CTA no es solamente la unidad de un grupo de dirigentes o de dos grupos de dirigentes en este caso, sino la convocatoria a la sociedad para poner en valor el trabajo, la identidad como trabajador y como trabajadora, y la posibilidad de que una organización sindical no sea una organización corporativa, sino que esté abierta al conjunto de la clase trabajadora. Hoy la mayoría son trabajadores precarios, son trabajadores precarias, y es a ellos lo que hay que abrir las puertas a espacios de organización y de protagonismo. Son estas cosas, no hay una receta para responder a tu pregunta, pero son ejes a través de los cuales vertebramos nuestra acción y nuestra propuesta a la sociedad. La posibilidad de discutir en las calles, en las plazas, esto de cabildos abiertos es una invitación al protagonismo del pueblo, y esa es la tarea que estamos priorizando. Hugo, pregunta quizás difícil porque la respuesta puede ser compleja, digamos, entendiendo que se cruzan varias cosas, hay varias luchas al mismo tiempo, pero quiero ser honesto, y nosotros el jueves pasado, el día de la movilización de las dos CTA, nos preguntábamos por qué se realizaba esa movilización, que fue una movilización tan importante, prácticamente al mismo tiempo, sin duda el mismo día, que los docentes universitarios se estaban movilizando al Palacio Pisurno desde Plaza Jusey, que también fue una marcha importante, alrededor de 5 cuadras de movilización. Y el miércoles jubilados. Y el miércoles jubilados, pero bueno, en este caso eso fue otro día, pero bueno, muy cercano. Decimos esto también con todo lo que cuesta movilizar, ¿no? ¿Por qué no unificar las distintas movilizaciones en una sola, sabiendo que el problema es el modelo que se está aplicando? Y yo te agregaría que al mismo tiempo había una asamblea de centenares de trabajadores de la comunicación también en las puertas de la TV pública, los medios públicos, a la que pude llegar después de la movilización en Plaza de Mayo, y pude acompañarlos ahí junto con los otros compañeros de la CTA y compañeras de la CTA que están en FATPREN. Mirá, es de ahí la importancia del Cabildo Abierto. Nosotros no solamente convocamos a gremios de las dos CTA, convocamos a gremios que están en la CGT, convocamos a organizaciones del movimiento estudiantil, convocamos a rectores de las universidades, digo, para poner ejemplos concretos de actores que hoy por hoy estamos definiendo agendas y estrategias de intervención dispersas. Cabildos abiertos es una manera de encontrar un cauce y un ámbito común para ir integrando estas estrategias en una sola. Así que la preocupación tuya es nuestra misma preocupación, y esta iniciativa de los cabildos abiertos el 29 es una manera de ir dando respuesta o de intentar dar respuesta a estas dificultades que tenemos en el campo popular. Hugo, recordemos entonces, la convocatoria es el próximo 29, ¿y dónde y a qué hora? En principio va a ser en la sede de FOETRA, de los trabajadores del Sindicato de los Trabajadores Telefónicos, a las 3 de la tarde el jueves 29 de mayo, aniversario del Cordobazo. Recordar y homenajear a aquellos que derrotaron a la dictadura de Onganía y recuperar su ímpetu, su coraje, su valentía y su decisión para enfrentar hoy a esta experiencia de gobierno neofascista que esperamos vencer más temprano que tarde. Abrazo grande, Hugo, gracias por la charla. Gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Cachorro Godoy, secretario general de CTA Autónoma, charlando con nosotros. Deja tu mensaje.